Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo al Mamotreto. Mi nombre es Laura y el día de hoy vamos a hablar sobre 3 libros de 3 autores reconocidos mundialmente. Y estoy hablando de Mary Beard. Ella es una reconocida clasicista a nivel mundial, es una experta en estudios clásicos y en literatura antigua, además de ser una reconocida divulgadora histórica y cultural. De ella vamos a hablar sobre su obra Mujeres y Poder, un manifiesto. Este es un libro de menos de 100 páginas y es traído por la editorial Crítica. Hablaremos un poco sobre los temas que se tocan aquí, el estilo de la autora y, bueno, algunas opiniones sobre el libro, ¿no? En segundo lugar tenemos a Aldous Huxley. Él es un escritor y filósofo británico. De él vamos a hablar sobre su obra más famosa, que es la distopía de Un Mundo Feliz. Vamos a hablar, bueno, de los elementos también de esta obra, las analogías, las predicciones que pues son muy atinadas a nuestro mundo actual y bueno, sobre qué tal nos pareció el libro, ¿no? Y finalmente vamos a hablar sobre Persuasión. Esta es una obra de Jane Austen y creo que es la novelista o la escritora más famosa de los 3 personajes que vamos a hablar, de los cuales vamos a hablar hoy. Bueno, comenzando con Mary Beard, y de aquí de una vez lo digo, estas son opiniones mías, cómo me sentí con el libro, etcétera. Entonces es como para que ustedes vayan sabiendo de qué trata la obra, etcétera. Pero pues lo que espero es que ustedes lo lean y también tengan las opiniones o sus pensamientos, ¿no? Bueno, aquí va mi opinión personal. De Mary Beard leí Mujeres y Poder, un manifiesto. Este libro, la verdad es que me gustó muchísimo. Es súper cortico, así que se lee pues en un día, cuando tengas un espacio. La verdad es que se lee muy rápido. También tiene varias ilustraciones y aquí me gustaría pues resaltar lo importante de estos dibujos o de estas ilustraciones, incluso de la portada, porque todo en este libro es elemental, trae un mensaje de peso. Por ejemplo, la portada, recuerdo, es que lo leí al inicio de año, pero recuerdo que era como de una pintura de Medusa. Y aquí ya más o menos vamos viendo de qué va a tratar el libro, ¿no? Es como reivindicar varias mujeres pues a través de la historia, que han sido pintadas como villanas, que han sido pintadas como brujas, incluso, o peor, mujeres que no han sido nombradas, que no están en los libros de historia, etc. Pero también lo que me gusta de este libro es que contiene elementos importantes para las mujeres de la actualidad, recomendaciones, incluso un jalón de orejas para nosotras, ¿sí? Es para nosotras. En cuanto a varias cositas. Entonces, uno de los elementos más importantes fue la voz, la importancia de la voz. Ella pues empieza con un contexto histórico. Por ejemplo, nos cuenta en donde, no me acuerdo el nombre del muchacho, manda a callar a su madre, le dice: Penélope, no hables, que esto es cuestión de hombres, tú vete a tejer o algo así. Entonces aquí es como que desde las obras, desde el principio, pues la voz era solo para los hombres, opinar era para hombres, incluso nosotras no nos podíamos defender, etc. Entonces como que Mary Beard resalta este elemento importante de la voz. Luego nos lleva a temas de actualidad, la participación política de las mujeres, e incluso empieza a tomar temas como los manerismos, tal vez que nosotras tenemos, que a veces nosotras intentamos tal vez imitar algunas costumbres de los hombres, incluso a veces como que cambiamos nuestra voz para que se oiga un poquito más gruesa. Entonces también es como rescatar todas esas características que tenemos como mujeres, que no es sinónimo de debilidad. Eso también es lo que hace ella, por eso digo que es como un jalón de orejas para nosotras darnos cuenta de cosas de nosotras que no debemos cambiar, ¿sí? Porque aunque ella también lo aclara, este mundo, pues la estructura del poder no está en un molde femenino, bueno, pues está más que todo construida por hombres y para hombres. Nosotras no tenemos que cambiar algunas características, como la voz, las posturas, etcétera, solo para ser aceptadas, solo para ser escuchadas. Entonces ella nos da varios ejemplos históricos, reivindica ciertas figuras femeninas, habla sobre figuras femeninas actuales. Tenemos a Margaret Thatcher, tenemos a Hillary Clinton, y ella no es que dice, ay, son buenas, son malas, no, sino que habla sobre exactamente esos elementos que usan ellas, la voz, la participación política, incluso también habla de la parte empresarial, ¿sí? Que las mujeres estemos en puestos altos, sino que es como un recuento para que nosotras mismas nos demos cuenta que podemos actuar como nosotras, que no hay que tomar alguna postura masculina o algo así para ser tomadas en cuenta. Entonces esto es un libro que me gustó muchísimo. No sé si me di a entender muy bien, pero es un libro para nosotras. No es un libro de quejas,
sino es un libro para que nosotras mismas nos demos cuenta la importancia de nuestra voz, de nuestras mismas características, nuestro comportamiento femenino, que no es sinónimo de debilidad, y que nosotros también podemos estar en posiciones de poder, y todo esto en un libro muy pequeñito. Me gustó muchísimo la manera en que escribe Maribeth, entonces creo que van a ver más libros en el canal, porque la verdad es que sí me gustó mucho. Bueno, seguimos con Aldous Huxley, Un Mundo Feliz. Esta distopía sí me la leí hace poquito, más o menos. Y bueno, de esta distopía tenía varias expectativas porque la nombraron mucho en varios libros de divulgación científica o ensayos. Y la verdad es que yo tomo muy en serio esas recomendaciones que salen en este tipo de libros. Y bueno, les voy a contar un poquito la historia. Yo creo que hay como dos personajes principales. Se está en un mundo donde ya no hay sufrimiento, ya no hay que esforzarse para nada, ya no hay metas, no hay ambición, en el buen sentido. Incluso no hay tristeza, no se puede estar solo, siempre este mundo está fabricado para estar acompañado, para estar siempre feliz. Por eso pues el nombre de esta obra, etc. Entonces aquí nuestro protagonista, uno de los protagonistas, si se siente solo, se siente un poco diferente. Entonces aquí como es esa aventura, siento yo, para descubrir por qué él se siente solo, si es el único, buscar la verdadera felicidad, etc. Pero entonces, ¿cuál es el modo de buscar la felicidad aquí? Pues sufrir un poquito, tener otros deseos, tener anhelos, porque aquí pues prácticamente se condicionan desde muy pequeñitos a que estas cosas no les gustan, a que estas sí, el trabajo que tienen para toda la vida, etc. Y bueno, etc. Pues es un libro, la historia no es que me haya emocionado muchísimo. La verdad es que pues sí, la historia estuvo bien, pero no es que me haya pues sí, encantado o fascinado. Que sí me gustó de este libro fueron las analogías o el nivel de predicción de Aldous Huxley con nuestra sociedad actual. Y aquí sí podemos hablar muchísimo sobre esta obra. Por ejemplo, tenemos el soma. Allí el soma es como, creo que eran unas pastillitas, un polvito, ya no me acuerdo bien, que la gente se tomaba cuando se sentía un poco triste, un poco solo o un poco incómodo. Entonces yo creo que actualmente el soma podría ser las drogas, que también tienen dominado una gran parte de la población mundial. Pueden ser los likes o los me encanta o todas estas como esos trofeos, esos premios en las redes sociales que incluso nos hacen hacer cosas pues estúpidas o peligrosas, ¿no? Tenemos el caso de grabar un video haciendo cosas peligrosas solo para tener más likes, para tener más comentarios o para que seamos famosos o que se comparta más nuestro video, tener más seguidores, etc. Entonces creo que estos likes, estos compartir, estos comentarios apoyando ciertas conductas también es como un tipo de soma, podría decirse, ¿no? Entonces muchas personas se sienten mejor en su vida virtual que en su vida actual. Entonces yo creo que también podría decirse que eso podría ser el soma. También se habla allí sobre en que la ropa, digamos, si se desgasta un poquito, se rompe, la botan y consiguen otra. Entonces actualmente también está pasando eso con el fast fashion, que bueno, sabemos que la industria textil es una de las más contaminantes del planeta y que ahorita pues esa facilidad que tenemos de ir a la esquina y comprar una camisa, comprar un pantalón, etcétera. ¿Sí? Entonces es como ese consumismo extremo de cosas que no son necesarias. Otra cosa que también se hablaba ayer era de la hipnopedia. Era como un tipo de grabadora donde a los niños desde muy chiquitos les ponen frases como para condicionarlos. Entonces como que no te gustan las flores, no te gustan las flores, te gusta tal juego, porque se condicionan a las personas para consumir. Digamos, a algunos les hacían que no les gustara el campo, pero que sí les gustara ir a hacer cierto deporte, como un tipo de entretenimiento en el campo. Pero ese deporte, ese entretenimiento sí era para pagarlo. Entonces, para que no les gusten las cosas gratis, por así decirlo. Entonces, solo para consumir, consumir y consumir. Entonces, creo que actualmente también se da esto por esta plataforma de YouTube, no sé, por Instagram, o bueno, en la red en general, donde se nos condiciona, incluso como que nos muestran tantas cosas para comprar que nosotros decimos, ay, sí, yo lo necesito, o uy, no sé que existía, comprémoslo, que sea que uno termina comprando cosas incluso estúpidas, pero consume y consume y consume. Entonces creo que esto también se está dando por medio de estos medios donde nos dicen que necesitamos ciertas cosas, que son las mejores, etc.
Entonces creo que también se está dando ese tipo de hipnopedia. Me parece interesante. A ver, otra cosa allí eran que todo era artificial, la diversión era artificial. Bueno, es que prácticamente todo era artificial allí. Sí, o sea, nada era natural, nada era, pues sí, original. Entonces, eso también se está dando actualmente. No sé si alguno de ellos, ustedes haya leído El enemigo conoce el sistema. También les recomiendo ese libro. Allí nos hablan sobre muchas cosas que se están haciendo para manejar o manipular el cerebro humano. Por ejemplo, tenemos restaurantes, cafeterías, donde ponen un aroma artificial, digamos, a café, a pan, etc. Pero eso no es que sea allí, es un aroma artificial. En los aviones también, también en sitios donde se compra ropa, aromas o música para hacer que la persona compre más, que se quede más tiempo en el sitio. También en las partes de comidas rápidas, por ejemplo McDonald's, etc., utilizan como un tipo de sustancia con exceso de azúcar y sal para que la persona primero no se sienta satisfecha y segundo quiera más, ¿sí? Pero todo esto es un engaño al cerebro y también es pues perjudicial para la salud. Entonces esta obra no es que me haya gustado mucho, la verdad la historia no me interesó, pero todas estas cositas que se podían tal vez trasladar a nuestro mundo actual sí me pareció muy interesante. Bueno, finalmente con Jane Austen tenía expectativas, bueno, altas y bajas. Altas en cuanto a su, pues que todo el mundo como que le gustaba Jane Austen, que los personajes eran muy bien hechos. Recuerdo que también decían como que te transportaba a esa época como tan elegante, bueno, porque pues las obras de Jane Austen siempre son con algunos protagonistas de sociedad media, media alta. Entonces como que era muy entrañable la obra. Pero también las tenía bajas porque a mí no es que me llame mucho la atención todo este género romántico. Entonces, pues, como que se podían nivelar las expectativas, ¿no? Procesión es una obra bueno, sí, romántica, donde tenemos nuestra protagonista, se llama Anne, pero, bueno, conociendo Orgullo y Prejuicio, que me di la película, era un poco diferente o muy diferente a la protagonista de esta, bueno, de Orgullo y Prejuicio, porque Anne era inteligente, si por decir esos, bueno, son similares, pero ella dejaba como que muchas personas tomaran las decisiones por ella, ¿sí? Ella como que no tenía mucha voz y voto en sus propias decisiones, en su optar, como que siempre andaba consultando, etc. Entonces aquí más o menos la historia ronda con ella y un amor perdido, aunque bueno, que no pudo ser en una época y que ahorita pues regresaba. Entonces como que se ve todo este drama. Pues en ese entonces el tema del matrimonio era muy importante, el tema de las familias. Y bueno, la historia la verdad sí me gustó en cuanto a todas estas vueltas que dio, pero sinceramente, pues si Anne hubiera terminado con otra persona y no con el, bueno, con el que sabemos que ya va a terminar, la verdad es que no me hubiera puesto muy triste, no me hubiera interesado mucho si hubiera terminado con otra persona. Entonces tampoco es que haya sido una historia que me haya emocionado. Sí me gustó, la leí súper rápido, tenía como unas 305 páginas y la verdad es que sí te transporta a esa época, los diálogos son excelentes, pero pues ya me di cuenta que ese tipo, pues ese género como que no es para mí. Entonces eso podría decir sobre la obra de Persuasión de Jane Austen. Tal vez esperaba un personaje femenino un poco más fuerte. Tal vez esperaba que me interesara un poco más el romance allí, como que, no sé, tal vez emocionarme cuando quedara con el señor con el que debía quedar. Pero eso no sucedió. Entonces, ¿qué puedo decir? Me gustaron los personajes, la construcción de los personajes, los diálogos, pues la ambientación, pero la historia la verdad es que no me emocionó. Entonces yo creo que ese no es mi género y hasta ahí quedó pues mi experiencia. Entonces nos vemos en otro video. Muchas gracias por ver, espero sus opiniones en los comentarios.